Los que gimen afligidos. En medio de estas visiones del profeta Ezequiel, en que ve la gloria de Dios y como un hijo de hombre, alguien con figura humana, glorioso, ¿verdad? Está contemplando una revelación, una manifestación en gloria del Verbo eterno, de aquel que se iba a encarnar y hacerse hijo de hombre, aquel que vendría como Salvador al mundo y como juez de vivos y muertos. Y en medio de esta revelación, decimos, de esta manifestación de la gloria de Dios, llaman la atención varias cosas. Primero, la palabra de Dios viene al profeta y dice, come este rollo escrito por el anverso y el reverso, ayes, lamentaciones. Luego, esa palabra es dulce en la boca porque tiene la fuerza, la luz, el poder, la gracia de la palabra de Dios, que es viva, eficaz. Pero sin embargo, son lamentaciones, son ayes, son elegías, son lamentos, es decir, la palabra de Dios que se comunica al profeta son lamentos, y lamentos, evidentemente, por algo que está pasando en la tierra y que desagrada al Señor, y la palabra de Dios viene a responder a esa situación reconociendo el problema, reconociendo que viene un castigo por culpa de tanto pecado que está ofendiendo gravemente a Dios. Y a continuación vemos como nuevamente otra especie de hombre, ¿verdad? Imagen de hombre, alguien vestido como escribano, con los instrumentos propios de un escribano, aparece en esa visión y el profeta Ezequiel ve cómo se le dice a este hombre, recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén. Luego esta visión celestial tiene que ver con una acción, un actuar de Dios en relación a la realidad temporal, a la realidad humana, a la realidad del pueblo de Dios. Y hoy podríamos referirnos a la realidad humana de los que nos consideramos hijos de Dios, de su iglesia, ¿verdad? Porque la palabra hay que aplicarla a nuestra realidad actual. Y en algún momento esto tendrá una correlación con un actuar de Dios en la historia, en nuestros días, en nuestro tiempo. Entonces dice que recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente. Esta marca nos recuerda a aquello que aparece en Apocalipsis, esa marca en la frente, ese sello para los que se libran de la ira, para los que pertenecen a Dios. Dice, marca en la frente a los que gimen afligidos por las abominaciones que en ella se cometen. Es decir, a este Dios que envía su palabra con ayes, lamentos, elegías. Es decir, la palabra de verdad identifica la realidad espiritual del pueblo de Dios. Y esa realidad es de apostasía, es de idolatría, es de grave pecado. Y ese grave pecado, ya de por sí, es para lamentarse, es para llorar, es para arrepentirse y pedir perdón en nombre del pueblo, porque somos, todos nosotros no somos islas, somos partícipes del pecado que nos rodea de alguna manera, ¿no? Entonces, esta respuesta de Dios a través de su palabra encuentra no solo eco en el profeta que recibe, que come el rollo de la palabra de Dios, ese rollo que se desenrolla y él puede recibir la palabra y comunicar esos lamentos, esos ayes, esas elegías, sino que además ve cómo ese escribano, es decir, ese que está relacionado con la palabra, ese cuyo oficio es la palabra, ese hombre de Dios o ese hombre que viene del cielo y que tiene relación con la palabra de Dios, que es realmente el Hijo de Dios, la palabra, el Verbo eterno, sella a los que son suyos, a los que son de la palabra, a los que son de la verdad, los marca en la frente con una cruz. Y esa marca tiene que ver con ¿qué? ¿Quiénes son marcados?
Precisamente los que están en sintonía con la palabra de Dios, los que sienten, piensan, viven igual en sintonía con la mente del Señor, con la mente de Cristo, podemos decir. ¿Y cuál es esa sintonía? Que ante el pecado se lamentan. ¿Por qué están afligidos? ¿Por qué gimen afligidos estos marcados? Los que gimen afligidos son los marcados. ¿Y por qué gimen afligidos? Porque les ha ido mal, porque han sufrido injusticias, porque han sufrido una desgracia, porque no se ha cumplido un deseo que tenían, por un capricho cualquiera. No. Gimen afligidos por las abominaciones que en la ciudad se cometen. Las abominaciones. ¿Y qué es una abominación? Es algo horroroso. ¿Y qué puede ser horroroso ante Dios? El pecado, todo pecado, pero especialmente los pecados más graves, los pecados capitales, los pecados de máxima soberbia, los pecados de máxima obcecación, rebeldía. ¿Y qué puede haber más grave que aquellos que han conocido la verdad, que aquellos que tienen la palabra, la ley en el Antiguo Testamento, ahora la palabra de verdad y la doctrina cierta, la doctrina que nos puede salvar, que aquellos que conocen la verdad actúen en contra de la verdad? Que aquellos que han tenido algún conocimiento de Dios ahora rechacen y resistan al Espíritu Santo hasta el punto de actuar contra la voluntad de Dios. Que aquellos que han sido llamados a hacer alianza por el bautismo, por los demás sacramentos, incluso en la ordenación sacerdotal, etc., alianza con Dios amor, alianza con el Dios vivo y verdadero, ahora se vuelvan a los ídolos o profanen lo sagrado o se vuelvan contra su Dios, contra sus mandatos, contra el amor de Dios. Pues bien, no hay mayor abominación que la instauración de la idolatría, de los ídolos, del amor desordenado a lo que no es Dios, dentro del lugar santo. Esto es lo que en tiempos antiguos fue esa abominación desoladora cuando fue profanado el templo de Jerusalén. ¿Y qué comparación podemos hacer entre profanar el templo de Jerusalén y ahora profanar lo más sagrado? Nuestros templos cristianos, donde tenemos el sagrario, la presencia real y sustancial de Jesucristo en la Eucaristía, y al mismo tiempo se practica o se enseñan todo tipo de herejías en ocasiones y se practican de todo. Hemos escuchado cómo se han introducido ídolos, dioses hinduistas, se han practicado cultos de todo tipo, se da la comunión a personas en pecado mortal, todo tipo de situaciones que son abominación. Y más aún, no solo hablamos de los templos, sino de nosotros como cristianos, que somos templo del Dios vivo. ¿Y qué ocurre? Pues que hemos sido consagrados, comprados a precio de sangre. Pertenecemos a Jesucristo y, sin embargo, tantas veces cristianos, incluso ministros de Dios, es decir, los fieles, los pastores en la iglesia, tantas veces vemos por su vida, por sus actos, por sus manifestaciones, que se entregan a lo que no es de Dios, que dedican su vida a servir al enemigo realmente. ¿Qué mayor abominación, por tanto? Lo que sale por la boca refleja lo que hay en el corazón. Y la enseñanza tantas veces es contraria a la verdad, negando la verdad. Como San Pablo en aquella ocasión decía, entre lágrimas, ayes, lamentos, elegías, entre lágrimas os digo que muchos viven como enemigos de la cruz, como enemigos de Cristo y enemigos de la cruz. Pues hoy mismo estamos viendo esta realidad por muchos sitios. Y ciertamente, si en aquel momento fueron marcados por el profeta aquellos que gemían afligidos por las abominaciones que se cometían en la ciudad santa, en la ciudad elegida, en la ciudad de paz, en la ciudad conservada, con todo el orgullo que tenían los judíos, donde tenían el templo y todo, ¿verdad? El culto, etc. Pues, ¿qué podemos decir hoy?
¿Cuántos se lamentan? ¿Cuántos gimen afligidos por las abominaciones que hoy se cometen? Porque estos son y serán los marcados por el Espíritu Santo, por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Serán los marcados para, perteneciendo a Cristo, pues estar con Cristo. Pero si nuestro corazón se hace tibio, si nos identificamos o nos confundimos con la masa, hacemos aceptables todas las cosas, las consideramos que no tienen problema, ¿verdad? Que estas situaciones no tienen tanta importancia y concedemos que da igual, ¿no? Pues eso, aceptar las uniones contra natura, la perversión de los niños, la falta no solo de delicadeza y de devoción, sino incluso los sacrilegios que se cometen diariamente contra la Santísima Eucaristía, todas las barbaridades, las blasfemias que se escuchan, todo esto si no tiene tanta importancia para algunos, si todo esto es aceptable, si nadie se lamenta hoy, a lo mejor es que pocos pertenecen a Cristo y si no son suyos, pues los tibios los vomitará de su boca. No serán de esos marcados, elegidos, los que vencerán en la lucha, en el combate, unidos al Señor, los llamados y elegidos y fieles. Estos, los marcados, los que ahora se lamentan, pero no es un lamento estéril, no es un lamento de decir, ¿y qué podemos hacer si está todo mal? No. Primero, el Señor cuenta con los suyos, igual que con Elías, que pensaba que estaba solo, dice, me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Pues el Señor tiene su ejército, tiene a los suyos por toda la tierra, pero ciertamente la situación es de abominación, de apostasía generalizada. Luego esos suyos del Señor tienen que estar de rodillas, estar en oración, interceder, reparar, por tanto mal, lamentarse. Esto es el ministerio que el Señor nos pide hoy especialmente, pero también ser testigos, como el profeta Ezequiel, que come ese rollo, escrito por el anverso y el reverso, que es desenrollado, la palabra de Dios, para comunicarla al pueblo. Comunicar que vino un castigo, pero que todavía estamos a tiempo de ser marcados, los que pertenecemos al Señor, los que convertidos, ahora pasamos a ver las cosas como las ve el Señor y no nos hacemos partícipes de los pecados, de la apostasía y de la abominación. ¿Por qué? Porque nos lamentamos y nos duele. Nos duele. ¿Por qué? Porque no queremos esa situación, esa ofensa a Dios, porque no queremos que venga ese castigo merecido, pero ciertamente va a llegar. Ciertamente va a llegar. Por eso la lamentación, por eso la palabra, el aviso, el anuncio, pero también la esperanza, porque el Señor es justo juez y misericordioso, que sabe salvar, que sabe librar a los que confían en Él, no a los que dicen que no hay problema, que no pasa nada y se pasan al enemigo. El amor al mundo es enemistad con Cristo. Ahí no está el amor de Dios. Y ciertamente esto es lo que vemos hoy. En medio de toda esta abominación y apostasía actual, presente, hoy, de esta confusión reinante, de esta ilegalidad, injusticia que parece que está en el poder, que lo domina todo, el Señor conoce a los suyos y los conoce y los reconoce por el corazón. Cuando ve esa sinceridad, ese dolor, esa elegía, ese llanto, ese ay, pero ese clamor a Él, ponen su confianza y esperanza en Él, en el Señor. Saben esperar los justos, los que esperan en la misericordia de Dios. Y también, con autoridad y con verdad, saben proclamar la palabra de Dios para este tiempo de confusión, sí, pero donde la luz brilla en medio de las tinieblas y nuevamente las tinieblas no pueden vencer a la luz, no pueden derrotar a la verdad. Por más que haya tanto engaño y confusión, la verdad siempre se abre paso y siempre encuentra los corazones que están abiertos a la verdad para reconocerla, para acogerla, para ser rescatados por ella, por la fuerza de la verdad, de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, Espíritu de verdad. El Señor sigue esperando completar el número de los elegidos y tal vez
está ese misterio de esa marca en la frente. Pero qué curioso que lo que identifica a esos marcados, a esos sellados, a esos elegidos, no es otra cosa sino los que claman a Dios con lamentos, ayes y elegías. Los que, por tanto, se identifican con lo que hay en la mente y el corazón del Señor, que se lamenta y envía esa palabra de lamento al profeta, que fue, dice, dulce en la boca, pero que era palabra de lamento por la situación del pueblo y por la gravedad del castigo que se avecinaba si el pueblo no se corregía, si no se arrepentía. El peligro en el que estamos hoy es gravísimo. Y no se trata de que estemos al borde, que lo estamos, de una conflagración mundial, de una guerra que se extienda por muchos países, o que se sucedan todavía más terremotos y desastres que maten a miles y miles de personas por muchos sitios, o de nuevas epidemias o lo que sea. No, el peligro mayor es la condenación eterna de las almas. ¿Y cuántos millones de personas cada día, cada noche, entregan su vida al Señor, al justo juez, misericordioso, pero justo también? Y todo el que haya vivido de espaldas a Él, no se haya arrepentido de sus pecados, ¿qué le espera? Todo aquel que haya vivido contra la verdad, ¿qué le espera? ¿Cuál será su destino eterno? Esto es lo que nos debería hacer temblar. Esto es lo que nos debería ahora hacer reaccionar y lamentarnos por tantos que se pierden y el dolor que causa el Señor. Pero lamentarnos también por tanto pecado, apostasía, rechazo de Dios, por tanta traición por todos lados, por tanta apostasía, por tanto engaño espiritual, por tanta ceguera, por tanta enseñanza venenosa y fraudulenta que va contra la verdad pura y santa de Dios. Esto es lo que nos debería hacer reaccionar a tiempo y ahora interceder y clamar a Dios con lamentos, ayes y elegías, al que tiene misericordia y nos puede hacer volver a Él. Esto es lo que necesitamos y urgentemente el Señor nos encuentre clamando a Él y apartándonos, no teniendo nada que ver con toda esa marea de oscuridad y de apostasía, sino firmes, buscando la verdad y dejándonos corregir e iluminar por la palabra pura de Dios. Así sea.